Bueno chicos, vamos a empezar el tercer vídeo donde vamos a hablar en este caso de la dermis, ¿vale? Nos vamos a centrar únicamente en esa dermis, vamos a ver las partes que presenta esa dermis, ¿vale? Vamos a ir hablando un poquillo de la estructura y vamos simplemente vamos a nombrar y a quedar claro que tiene vascularización e inervación, es decir, que tanto nos encontramos vasos sanguíneos en la epidermis como también encontramos nervios. Entonces, en primer lugar, ¿qué es la dermis? Pues la dermis es una capa de tejido conjuntivo, acordaros, conjuntivo. Este tejido lo que hace es aportar el alimento a la epidermis. ¿Y qué tiene esa epidermis? ¿Qué es lo que vamos a estudiar dentro de ella? Vamos a estudiar sus células, vamos a estudiar fibras que tiene esta parte del tejido y la sustancia intercelular, que es como los lípidos cementantes, ese líquido intercelular que había en la epidermis, pues ahora vamos a ver dentro de la dermis pues, qué contiene esa sustancia intercelular. Y bueno, principalmente en cuanto a sus propiedades o la función que tiene la dermis, lo primero es la nutrición, que es lo que estábamos hablando, que le aporta la nutrición a la epidermis. Pero es que además de eso aporta flexibilidad y elasticidad a la piel. Por tanto, la dermis es súper importante, ¿vale? Si nos fijamos en el dibujo, tal y como pone la actividad, bueno, pensemos un poco la parte que podría ser la epidermis y la parte que podría ser la dermis. Toda esta primera parte, donde están las invaginaciones, acordaros, todo eso es la epidermis. Y el resto, todo esto, es la dermis, ¿vale? La epidermis es una zona muy, muy pequeña, realmente si lo vemos en corte histológico, ¿vale? Es muy pequeña. Principalmente lo que tenemos es dermis. Y ahora veremos que presenta dos partes. La dermis tiene como dos partes. La dermis papilar y la dermis reticular, que ahora vamos a hablar de ella, ¿vale? Vale, pues vamos a empezar por la dermis papilar. La dermis papilar es la más superficial, ¿vale? También se le llama dermis superficial. Está justo debajo de la epidermis, ¿vale? ¿Qué contiene principalmente esta dermis superficial? Pues tiene los fibroblastos, que van a ser las células de la dermis, y vasos sanguíneos. Tiene numerosos vasos sanguíneos. ¿Por qué? Porque acordaros que la dermis era la que nutre a la epidermis, ¿vale? Y por otro lado tenemos en capas más profundas la dermis reticular, ¿vale? Aquí tenemos principalmente las fibras. Acordaros, en la parte superficial tenemos los fibroblastos. Los fibroblastos son las células que van a dar lugar a las fibras. Pues las fibras, principalmente en mayor proporción, se van a encontrar en la dermis reticular, que es la dermis profunda, y son las que van a dar elasticidad y firmeza a la piel. Entonces, no es tan fácil de generar esas fibras, dado que se encuentran en capas bastante profundas, ¿vale? Pero sí que es cierto que llega un momento con el envejecimiento que se va deteriorando bastante. Entonces, si en este dibujo pensáramos más o menos dónde se puede encontrar la zona papilar y la zona reticular, podríamos decir más o menos, aunque no es al 100% seguro, que, por ejemplo, más o menos hasta aquí sería la papilar y por debajo hasta donde están los vasos sanguíneos sería la reticular. La reticular siempre es una capa más grande, ¿vale? Realmente la línea de arriba la tenía que haber hecho más recta, ¿vale? Porque en esta zona tendría que tocar aquí arriba, ¿bien? Pero bueno, para que os hagáis un poquito una idea. Vale, ¿qué células tenemos en la dermis? Las células son principalmente fibroblastos, ¿vale? Que es lo que estábamos hablando de ellas, que se encuentran principalmente en la dermis papilar. Estas células lo que hacen es sintetizar la fibra, ¿vale? Que son muy características en la dermis. Y también van a sintetizar otro tipo de sustancias, ¿vale? ¿Cuándo actúan principalmente este tipo de células? Sobre todo
cuando hay que realizar alguna cicatrización de la piel. Los fibroblastos ayudan a cicatrizar, igual que las células de Langerhans nos protegían inicialmente. Los fibroblastos son las células que ayudan a cicatrizar la piel, ¿vale? Junto a las plaquetas y demás. Bien, luego tenemos también los histocitos. Los histocitos son células de defensa. Igual que las células de Langerhans las tenemos, que también son de defensa, las tenemos en la epidermis, pues en la dermis tenemos otros tipos de células que nos protegen. Los histocitos son células de defensa y fijaros, pone que su principal función es la fagocitaria. Cuando una célula fagocita es que se come otras células, se come las sustancias malignas, ¿vale? Se las come, las ataca y se las come. Y luego tenemos los mastocitos, que son otras células súper utilizadas, que lo que hacen también son de defensa, ¿vale? Pero estos dan una respuesta inflamatoria, igual que os comenté con las células de Langerhans, pues, que están protegiendo, pues, y generan ese líquido que al fin y al cabo lo que hace es una pequeña inflamación, pues también cuando agredimos la piel también actúan los mastocitos, que son otro tipo de células que también inflaman la piel, ¿vale? Entonces, esos 3 tipos de células son los que nos están protegiendo la piel de cualquier agente externo. Y luego, aparte de tener las células, claro, esas células están en un líquido, están como flotando, por así decirlo, en un líquido. Ese líquido en la dermis se le llama sustancia fundamental, ¿vale? Aquí se llama sustancia fundamental. En la epidermis se llamaba los lípidos cementantes o el líquido intercelular, ¿vale? Pues aquí se le llama sustancia fundamental. Y que sepáis que principalmente está compuesto de agua, de iones, ¿vale? De glucosaminoglicano, como por ejemplo el ácido hialurónico, ¿vale? Y bueno, que simplemente que sepáis que esos glucosaminoglicanos se les habla mucho cuando hablamos de la sustancia fundamental, porque son un tipo de moléculas capaces de retener agua. El ácido hialurónico, por eso se inyecta y la gente quiere tener en perfecto estado. Se venden muchos cosméticos con ácido hialurónico, pues porque el ácido hialurónico es capaz de retener agua y al retener agua pues las células están más turgentes y al final pues está toda la piel en mejor estado, ¿vale? Otros glucosaminoglicanos también es el condroitinsulfato, que también se utiliza en un montón de cosméticos, ¿vale? Simplemente que sepáis que esa sustancia fundamental, al igual que en la parte de la epidermis, era lipídica, de naturaleza grasa, para evitar que el agua se evaporara de la epidermis, en gran parte por eso. Pues aquí, esto lo contrario, aquí es principalmente agua y sustancias capaces de retener agua, ¿vale? Porque el agua de la dermis no debería desaparecer, ¿vale? No debería escapar, ¿de acuerdo? Pues eso son las partes más importantes de la dermis. Y claro, una vez tengamos ya controladas las células y la sustancia intercelular, lo que tenemos que hablar, que es súper importante en la dermis, son las fibras, que además las fibras de la dermis me imagino que todo el mundo habrá oído hablar de ellas, porque absolutamente en todos los cosméticos están hablando siempre del colágeno o de la elastina, ¿vale? Pues bueno, esas fibras son creadas, acordaros, son fabricadas o sintetizadas por los fibroblastos, que es la célula de la dermis, ¿vale? Que se encuentran, acordaros que se encuentran principalmente en la dermis papilar, ¿vale? Son sintetizadas por los fibroblastos y tenemos 3 tipos de fibras, ¿vale? Las más abundantes, las que más nos vamos a encontrar, van a ser las fibras colágenas, ¿vale? Hasta, fijaros, el 65% de los componentes de la dermis. Tenemos un 65% de las fibras colágenas. Y en su interior, esas fibras colágenas sintetizan, obviamente, como su nombre indica, pues sintetizan el colágeno, ¿vale?
¿Cuál es la función que tiene este tipo de fibra? Proporcionar resistencia al estiramiento de la piel. Le aporta urgencia, ¿vale? A la piel. Luego tenemos las fibras elásticas. Las fibras elásticas están en su interior, contienen o están formadas por la proteína, la elastina. ¿Vale? Acordaros, todo lo que cabe en ina es una proteína, ¿vale? Pero estas ya no es como las colágenas. En las colágenas tenemos un 65% de fibra elástica, solo tenemos un 4% en la piel, ¿vale? Y son súper importantes para mantener la elasticidad y la flexibilidad de la piel. Cuando estas fibras elásticas se rompen o se desgastan, comenzamos a observar los problemas de estrías, ¿vale? Las estrías vienen por las fibras elásticas. Por eso es tan importante hidratar mucho la piel y aportarle elastina, por ejemplo en embarazadas o cuando van a haber cambios de peso muy bruscos, ¿vale? Para evitar que se rompan estas fibras elásticas. Porque ya estáis viendo que solo tenemos un 4% en la dermis. Y bueno, y por último tenemos las fibras reticulares. Estas son súper escasas, ¿vale? De fibras reticulares solo tenemos un 1%. Y estas se encuentran en la unión dermoepidérmica. También estas fibras reticulares lo que hacen, su función realmente también es de defensa, ¿vale? Les pasaba un poco igual que los histiocitos, los mastocitos y las células de Langerhans, ¿vale? Estas también responden con histamina. Cuando hay alguna reacción alérgica, las fibras reticulares también liberan histamina, ¿vale? Bien, simplemente ya porque tengamos en cuenta que en la dermis tenemos vasos sanguíneos y vasos linfáticos, ¿vale? Que se le llaman plexos sanguíneos, que es dos zonas donde encontramos arterias y venas, ¿vale? Tenemos por un lado el subpapilar, justo debajo, justo en la dermis papilar, ¿vale? Donde tenemos, pues vale, tenemos las papilas, tenemos arteriolas y que luego esas son las que aportan la nutrición a la epidermis, ¿bien? Y luego tenemos el plexo reticular o subdérmico que se encarga de la parte inferior de la dermis reticular, donde también tenemos, aparte de la dermis reticular, tenemos glándulas y tenemos el folículo piloso, el pelo. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta que tenemos una red también de vasos linfáticos, que lo que pretenden siempre de manera paralela a los vasos sanguíneos es retirar la suciedad, los desechos celulares de todas las células, bueno, en este caso de los fibroblastos, los histiocitos, mastocitos, etcétera, pues retirar esos desechos que se produzcan a esos niveles celulares. Y bueno, que sepamos también pues que la dermis ya también encontramos terminaciones nerviosas. Acordaros que en la epidermis no tenemos ni terminaciones nerviosas, ni vasos sanguíneos, ni linfáticos, ¿vale? Todo eso lo tiene la dermis. Bueno, pues en esas terminaciones nerviosas, pues que sepamos que están, por un lado, las terminaciones nerviosas motoras, que lo que hacen es, las motoras son los que envían los impulsos nerviosos a los órganos efectores, como por ejemplo la glándula sudorípara, bueno, o la glándula sebácea. Esas son las eferentes o motoras. Y luego tenemos las terminaciones nerviosas sensitivas, que son los receptores de diferentes estímulos, de sensaciones, como cuáles, pues los receptores del calor, los del frío, los del dolor o de la presión, ¿vale? Y hay, dentro de esas terminaciones nerviosas sensitivas, pues hay dos tipos, las que se encuentran libres, como son los receptores del dolor, que están aisladas, y las que están encapsuladas, como son las células de Merkel, que estas se encontraban en la epidermis, acordaros, y el resto que tenemos aquí, que son los corpúsculos de Meissner, que son para el tacto, los corpúsculos de Krause y de Ruffini, que son mecanorreceptores, bueno, principalmente para el frío y el calor, ¿vale? Bueno, simplemente todos esos nombres de corpúsculos no los necesitáis saber. Simplemente tenéis que saber que en la dermis se encuentran una serie de terminaciones nerviosas y unas de ellas sirven para enviar
impulsos nerviosos a los órganos efectores y otras sirven como receptores del calor, del frío, del dolor o de la presión, ¿vale? Y que unos de ellos se encuentran libres y otros encapsulados. Eso sería todo lo que necesitáis saber. Bueno, chicos, pues con esto hemos terminado el tema, ¿vale? Aquí tenéis, acordaros que, bueno, estos apuntes son de la editorial Estética y Wellness, ¿vale? Del libro de Dermoestética, ¿vale? Cualquier cosa que necesitéis, pues ya me vas preguntando. Así que nada, chicos, muchísimas gracias por atenderme y bueno, espero que os sirva este vídeo para resolver los ejercicios y espero que quede todo muy claro. Os sigo recomendando que vayáis haciendo vuestros propios apuntes y cogiendo anotaciones, haciendo vuestros resúmenes o esquemas de este mismo vídeo, ¿vale? Venga, un saludo, adiós.